Cabinear, cabinear, cabinear. Es una de las palabras que más solía usar en mi juventud para referirme a las famosas y ya casi extintas cabinas de internet. Antes de los smartphones, con sus apps de mensajería, streaming de películas o series y Spotify, casi todo esto lo hacíamos desde una computadora para sentir un poco de dopamina en la cola. Si querías escuchar música, pocos tenían acceso a la economía para comprar un MP3, pero la cabina te daba soluciones como el Winamp, donde al abrirlo a veces podías encontrar el playlist de un compilado calentón 2001 que dejó el señor antes que tú, y lo peor es que pensabas que recién había limpiado esa cabina por el fuerte olor de lejía. Qué inocentes éramos. Pero bueno. O también teníamos la alternativa a la araca de esos tiempos, que era la batería fina, y en nuestros sueños más húmedos imaginaríamos que existiría Spotify con todas esas canciones en nuestras manos. Si querías ver alguna película o serie, pocos teníamos acceso a un VHS o DVD, por lo que optábamos a ir a una cabina para ver alguna de estas cosas en páginas piratas o en el mismo YouTube. Si te sentías chaloncito, descargabas Ares, a pesar de que el dueño de la cabina ya tenía un cartel gigante en la entrada que decía que estaba prohibido usar este programa, ya que era como la clínica del corazón de las computadoras. Harto bicho te metía esa mierda. Si querías chatear de forma fluida, en estos tiempos los paquetes de mensajes de textos no alcanzaban para decir todas las aberraciones que le podrías decir a tu flaquita una vez que sus viejos se fueran de viaje y la dejaran solita en casa. Antes de WhatsApp estaba Windows Messenger, programa con el cual nos gustaba presumir lo que escuchábamos de música en nuestros estados. O bueno, fue el primer predecesor del migajeo, donde cerrabas y abrías sesión solamente para notificarle a tu crush que estabas ahí, dándole señales de que querías su atención. Entre los 90 y los 2000 es la mejor solución que teníamos para todo esto, sobre todo porque muchos no nos alcanzaba para comprar una computadora en casa, eran las famosas cabinas de internet, lugares donde también ibas con tus causas a descubrir el vicio del High Life, Counter, Gunbound o Hacking, donde si tu viejita no te daba un sol de la cabina te guardabas el vuelto del pan para poder ir con tus causas en la tarde o en la noche. Y bueno, no creo ser el único que se quedó en masito de piedra en Gunbound. Así que por todo esto, hoy día hablaremos de estos antros primigenios para aquellos guaguitas que nacieron con un smartphone y señal 5G desde la placenta de sus viejitas. La historia de origen de estas cabinas de internet se remonta por el año 1994. En ese tiempo, la Red Científica Peruana, o RCP, habría abierto una cabina gigante de 40 computadoras, según se dice, eran 20 de Windows y 20 Macintosh, y la había abierto en el distrito de Miraflores, como si no necesitaran más privilegios esos blanquitos. Pero bueno, Perú está en una fase de expansión de su economía y abriéndose el mercado, mientras en países del primer mundo el internet se masificaba de forma individual. A lo que me refiero es una PC y una línea en cada casa. En el Perú, tener computadora, como ya les dije, era un lujo, y Telefónica te cobraba la línea como si fuera sangre de unicornio. Ante la falta de penetración, guiño, guiño, del servicio en el mercado, el Perú desarrolló un modelo de acceso comunitario, prácticamente el único comunismo que sí funcionó en la historia de la humanidad. Y así, el capitalismo de barrio vio la luz. Los tíos más visionarios dijeron: aquí está la plata, cholo. Y nació el negocio para satisfacer las necesidades del mercado. Ya sea en tu organización, cooperativas, cerros, silo, etc. Poco a poco se fueron masificando en todos los barrios de este país. Miles de guaguitas sedientos de seafood y con ganas de digerir cuates picantes para desarrollar hemorroides desde sus 12 años fueron los clientes más frecuentes de estos negocios, ya sea para jugar, hacer tu tarea, en lugar de comprar tu laminita o ascarán, o porque quizás no querías ver a tus viejitos pelear, o de plano te mandaban a ti para poder fabricar a tu hermano, el cual tú tenías que terminar de criar. Las cabinas eran un espacio para socializar, tanto virtual como presencialmente, un equilibrio perfecto que ya no podemos encontrar en estos tiempos. Podías conocer gente en redes, o cuando acababa tu hora te ibas a la cabina de tu amigo el vicioso a ver cómo jugaba y seguir conversando de cómo hacía para ser tan pro o lobo, palabra que solíamos decir para aquellos que eran muy buenos en un juego. Inicialmente, según puedo recordar, la hora en esas cabinas costaba 5 soles, 5 putos soles, huevón. De niño tú ya eras millonario con esa huevada. Podrías comprarle besos a tus amiguitas detrás del salón de clases. Pero con la proliferación de más puestos de cabinas a lo largo de todo el país, la libre competencia era tan feroz y con guaraca en mano, se hizo que iniciara una guerra de precios por captar la mayor cantidad de clientes posibles. Y aún con tanta oferta, al menos a mi parecer, no bastaba para cubrir la mastodónica demanda que incluso iniciaron su propio programa de fidelización, con la tarjeta esta que por cada 5 sillitos te regalaban 1 hora gratis. ¿Quién chucha te conoce tarjeta bonus? Pero bueno, era común ir a tu cabina favorita y que te dijeran: tengo máquina en 1 hora.
Podías regresar a tu casa y esperar, pero no. La ansiedad era más fuerte y pedías esperar adentro para ver si estaba alguno de tus causas ahí mamuteando en el Gunbound. Ahora te preguntarás, pero con un sol el margen de ganancia debía ser bajísimo. Pagar la luz, el internet, quizás el local si es que no era dentro de la misma casa del dueño, e incluso recuperar la inversión de las computadoras. Pues bueno, mi querido guagua, ¿qué te puedo decir? Había muchas cosas para sacar la rentabilidad de este negocio. En este caso, los dueños solían vender disquetes o CDs, e incluso te ofrecían quemar CDs para que guardes tu música o juegos favoritos, si es que no eras tan huevón de solamente copiar el acceso directo del escritorio al CD. Y también te ofrecían este famoso servicio de en blanco y negro o a color joven, es decir, la famosa impresión. Ahora solamente te piden que mandes el PDF por correo y ya está. Pero bueno, y por si fuera poco, la venta de los snacks. ¿Quién no compró en su cabina favorita galletas, cuates, chisitos, gaseosas, seafood? En fin, ¿qué te puedo decir? Incluso en una cabina que estaba por mi casa, la señora te vendía menú, huevón. Te vendía menú, vendía su bolsa de pan chancay y plátano. Plátano, pendejo. Literalmente esa señora era la real Don Cangrejo, pues tenía sus clientes viciosos al mu que le alquilaban 5 horas, y no estoy bromeando con eso, y esa cabina terminaba apestando a comida y a culo. Un aroma que ahora solamente puede definir con una sola palabra: nostalgia. Y bueno, mi querida criatura que no fue tragado por su madre, en este caso también es hora de hablarte del ecosistema del cabinero y también de su fauna. El primer eslabón perdido de esta comunidad era el denominado vicioso, o lo que conocemos actualmente y de forma más amigable como el vecino gamer. Este espécimen solía jugar con sus amiguitos al Counter o al High Life, sobre todo cuando iba a la cabina y le decían que no había internet. Siempre estaba esta opción, ya que solamente era por conexión local. Pero ellos también empezaron a evolucionar al competitivo específicamente. Juegos como Gunbound, Rakion o Moon sacó el lado más enfermos de estas personas. Era común para mí que cuando iba a una cabina encontraba un causa con toda su escuadra, sus reglas, para poder medir el ángulo perfecto y tener el disparo más certero en el juego. Incluso no sé cómo carajo le hacía para poder calcular el aire, pero lo hacía. Montaban estrategias demasiado insanas de disparo que yo apenas podía comprender. Luego también estaban juegos como Rakion, en los cuales para mí era muy común usar hackers, ya que un amigo que era mayor que yo nos había enseñado esto. Nos metíamos a un quest de estos que eran probablemente tú solo o con algunos compañeros, y ni bien entrabas automáticamente ganabas. Esto simplemente para nosotros era mágico. Mágico, aunque bueno, luego cuando creces te das cuenta que hacer trampa te banean la cuenta. Pero bueno, también tenemos al vicioso introvertido que solamente jugaba su StarCraft o Warcraft, que luego también terminaría evolucionando al dotero que conocemos actualmente. Algunas cabinas harían promociones muy atractivas para ese tipo de jugadores. Por mi casa había lo que le llamaban Amanecidota, una promoción con la cual los niños sin papás se reunían para dotear toda la madrugada y acababan con los ojos más rojos que un fumón del centro de Lima con su botellita de terocal africano. Con el tiempo, parte de estas especies se movían a juegos como el Left 4 Dead o Vice City, donde metían más claves que tú tratando de desbloquear el celular de tu enamorada que conociste en el chongo de las brujas. Pero mientras que sus gritos o alaridos más distinguidos para denominar quién era el alfa del lugar eran algunos como que «Oye, revíveme, concha tu madre», o «El que activa la bomba es cabro», ¿y quién está bajando porno que me da lag?, eran algunos de los gritos más distinguidos que podías escuchar en las cabinas. Luego tenemos al místico personaje del administrador de las cabinas. Este era el jefe del calabozo con cara de pocos amigos. Tenía el poder de abrir las rejas del pantano y sobre todo darte esos valiosos 5 minutos. 5 minutitos que necesitabas para cerrar tu página de petardas, terminar tu partida y terminar de afinar los detalles de tu liga en ese momento. Este men solía detectar con su visión al futuro de qué guaguita era el más pajero y evitar darle las cabinas al fondo. Pero si te hacías amigo de él, solía regalarte tiempo para que te pegues unas partiditas con él. Pero bueno, no todo en este mundo es anécdotas graciosas. También tenemos las joyitas de las cabinas. En algún punto de la historia de las cabinas, el Estado tenía que meter sus porosas manos y hacían leyes para que pudieran poner software y pudieran filtrar todo el contenido más 18, ya que algunas personas tenían
la costumbre de ir, sentarse y consumir de manera compulsiva este contenido. Pero algunos dueños lo veían como una manera de espantar a sus potenciales clientes. Solamente atinaron a darte más privacidad, colocar las famosas cortinas, algunas cabinas con puertas que más parecían baños portátiles. Y bueno, en el caso más extremo, la prensa llegó a hacer algunas redadas, algunas cabinas, a las cuales apodaron las cabinas del pecado. Siento que también estas actuaban como chongos, donde algunos se metían su polvito con su Autobot o Decepticon de su preferencia. Básicamente, mientras algunos enanos jugaban su Madagascar o sacaban su tarea del rincón del vago, desconocían completamente que en la PC de al lado se acumulaban todas las razones para que les caiga una redada local, y entre el pánico total. Algo que también solía salir en los noticieros en las mañanas, en primicias, eran notas acerca de niños que se tiraban la pera, o básicamente desaparecían de casa para permanecer días y días ahí. Lo cual me parece muy curioso, ya que al menos por mi casa las cabinas de internet abrían después del horario de almuerzo. Pero en otros lados, sobre todo y muy pendejamente, cerca de los colegios solían abrir desde muy temprano para poder captar a estos clientes tan distinguidos que solían llevarse toda la plata de la comida de la semana que tenían sus viejitas ahí guardados. Pero bueno, también estaban los recopiladores de usuarios y contraseñas de todo tipo de cuentas. Estas personas dejaban un keylogger instalado en las PCs y luego regresaban para extraer todos los datos de usuarios y contraseñas recopilados. Recuerda que en esos tiempos no existía lo que eran las aplicaciones bancarias, por lo que si querías ver tu estado de cuenta tenías que entrar a la página web, y eso les permitía a este ciberdelincuente poder obtener todas tus credenciales. Pero bueno, si bien es cierto que poco a poco este negocio iba bajando, desde mi punto de vista fue con la llegada de la pandemia que le puso el último clavo al ataúd de este negocio, ya que la pandemia obligó a todas las familias a digitalizarse de alguna u otra forma, y bueno, casi que a la fuerza, con el aumento de la adquisición de computadoras o laptops, tablets y smartphones, y la masificación de las bondades que estos nos brindaban, y sobre todo el acceso a internet se volvió más barato. Y bueno, también agregar la portabilidad, tener las mismas funciones en tu bolsillo, en la palma de tu mano, terminaba de darle la estocada final. Esto aunado de que con las restricciones de aglomeraciones en espacios cerrados, simplemente las cabinas cerraron para en algún momento, una vez levantadas estas restricciones, nunca más volver a abrir. Las cabinas nos acompañaron en la mejor etapa de nuestras vidas. A los que nacimos en los 90 nos dieron risas, amigos reales, anécdotas de barrio, tiempos que ya no volverán, porque hoy en día todos vivimos en nuestra propia individualidad, con la cabeza agachada mirando una pantalla de 6 pulgadas que paradójicamente nos conecta con el mundo, pero nos aleja cada vez más de todo lo que nos rodea. De hecho, en mi mente, mientras termino de hacer este video, siento que le pido a la señora de la cabina que por favor me dé 5 minutos más para terminar de renderizar este video.